A la escasez de productos en Venezuela se suman ahora los elevados precios que deben pagar los habitantes de este país por la situación inestable del dólar. Los venezolanos se las ingenian para acceder a estos productos con el dólar callejero. Este es un informe de una corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, Beatriz Adrián. Televisores, lavadoras, equipos electrónicos están escasos en las tiendas de Caracas. Los que se consiguen tienen precios muy elevados, precios que cambian a diario con la cotización del dólar paralelo o dólar callejero, que rompió la semana pasada la barrera de los 500 bolívares por dólar. Por ejemplo, comprar hoy un celular estándar, mediano, no un celular de última tecnología, pero un celular estándar puede costar 200.000 a 300.000 bolívares aproximadamente. Esto equivale a entre 42 y 50 salarios mínimos. Recordemos que en Colombia un celular de alta gama puede costar 2 salarios mínimos. Esta página de venta por internet muestra el teléfono más novedoso de una marca reconocida a un precio de 478.000 bolívares, lo que equivale a 65 salarios mínimos mensuales en Venezuela o a más de 2,5 millones de pesos en Colombia. Si este mismo teléfono lo compramos con dólares callejeros costaría alrededor de $900, pero si lo compráramos con dólares oficiales llegaría a los $39.000. Entramos a una tienda a preguntar el precio de una lavadora y nos encontramos con 249.000 bolívares. ¿Cuánto costaba esta lavadora hace unos meses? Bueno, no la teníamos hace unos meses. La última vez que la tuvieron fue... La última vez que la tuvimos fue en el mes de noviembre, una Samsung que costaba 17.900. Es decir, en los últimos 8 meses subió 15 veces su valor. La mayoría de los economistas recomiendan al gobierno que aplique políticas monetarias que estabilicen la economía. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.